¿Te gustaría probar los sistemas operativos Linux más populares sin instalar nada y de manera gratuita? Con un solo clic desde tu navegador puedes hacerlo. ¿No me crees? Linux, con su modularidad, ha logrado grandes hazañas, desde manejar naves de la NASA hasta impulsar la robótica. Además, está conquistando rápidamente los hogares de millones de personas descontentas con Windows. Pero, ¿cómo pueden probarlo aquellos que no tienen tiempo o no se atreven a dar el paso? Existe una página web que, gracias a la ligereza de Linux, permite probarlo en línea con un solo clic, sin necesidad de hacer o instalar nada. En esta página, tenemos una amplia selección de las distribuciones de Linux más utilizadas, pero vamos a centrarnos en las más populares, especialmente para principiantes. Siéntete libre de explorar la que prefieras. Primero, tenemos Ubuntu. Ya he hablado bastante de él en este canal, así que nos centraremos en otras opciones. Veamos Zorin OS, mi recomendación número 1 para los novatos que buscan algo similar a Windows. Zorin ofrece dos versiones, Core, la normal, y Lite, para PCs con más de 10 años de antigüedad. La edición Core de Zorin es moderna y presta especial atención al apartado de configuración y al menú de inicio, así como a los iconos. Aunque el sistema carga de inmediato, la página tiene algunas limitaciones. La tienda de aplicaciones no funcionará y podrías experimentar algún error en una aplicación, pero esto se debe a las limitaciones de la página, no del sistema operativo. ¿Sabías que también puedes probar Linux desde un pendrive sin instalarlo? Por otro lado, la edición Lite de Zorin se asemeja más a Windows 7. Su configuración y menú de inicio son un poco más simples, pero es una excelente opción para equipos con solo 1 GB de RAM o para aquellos que quieren aprovechar al máximo los recursos de su PC, consumiendo casi la misma RAM que Windows XP, pero con una apariencia mucho más moderna. Seguidores de este canal, probablemente ya conocen Ubuntu, pero ¿sabían que tiene varias apariencias llamadas entornos gráficos? Pueden ver esto en su página oficial en el apartado Flavors, donde pueden descargar Ubuntu con la apariencia que más les guste. Vamos a probar Kubuntu, una de las apariencias alternativas más usadas. Las limitaciones son visibles al cambiar el idioma o probar la tienda de software debido a la naturaleza en línea de esta página, pero esto no nos limita a la hora de echar un vistazo y ver cómo es. Ten en cuenta que los efectos gráficos y la fluidez no serán comparables a los de tu PC, pero es una manera de explorar. Para finalizar, echemos un vistazo a Linux Mint, que es el segundo Linux más usado después de Ubuntu. En mi opinión, Zorin es un poco mejor, pero Linux Mint sigue siendo una excelente opción. Aquí estamos viendo la edición Cinnamon, la más popular. Otro de los más usados es Elementary OS, un Linux que imita bastante a Mac OS, pero con la ventaja de ser gratuito y muy ligero en recursos, incluso para máquinas antiguas. Mención especial para Pop OS, un Linux destinado al gaming y desarrollado por la empresa System76. ¿Te gustaría ver cómo es? Te animo a que visites Distrosea y explores estas opciones. Debo advertirte que la cantidad de opciones en Linux puede ser abrumadora y hacer que algunos no se animen a probarlo. No importa cuál elijas, la experiencia será muy buena. Si no sabes por dónde empezar, te recomiendo Ubuntu o Zorin si buscas algo similar a Windows. En mi canal tengo videos que explican cómo son y cómo instalarlos en unos minutos. No te arrepentirás. Eso es todo, déjame tu comentario para saber qué Linux probaste y cuál te gustó más. Suscríbete para más videos.